Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buen día. Buenos días, muy bien. ¿Cómo va la vida? Bueno, Hola, profe. hello, hello, Hola, profe. hello, 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 el yo. Bueno, a ver cuántos sabemos. Habemos varios. 2, 15. Bueno, habiendo 15, damos por inaugurada la charla. Bueno, estábamos contando nosotros acerca de no sé qué, pero estábamos hablando de la inmunidad. No sé qué estábamos hablando, pero algo estábamos hablando. Y contábamos que estábamos hablando de, no sé, de que histocompatibilidad, pero no me acuerdo. ¿De qué estaba lo último que hablamos? A ver, última frase. No me acuerdo cómo venía, para hilar con lo que estábamos hablando. El interferón. Moléculas de, habíamos contado sobre las moléculas que intervienen en la, moléculas circulantes, habíamos dicho, y habíamos mencionado el interferón, pero estábamos hablando, bueno, de inmunidad, está bien, todo esto era inmunidad inespecífica, estamos hablando de la inmunidad inespecífica y los sujetos actuantes de la inmunidad inespecífica. Y creo que había notado eso por algún lado, sobre las moléculas, las células, los natural killers, los fagocitos, sobre eso habíamos estado hablando, está bien. Y después habíamos mencionado algunas moléculas intervinientes en el proceso de la inmunidad, en el proceso de respuesta inespecífica, como forma de respuesta inespecífica, y habíamos hablado que estaban los interferones, el complemento y algunos productos, o sea, algunas moléculas relacionadas con la inflamación, incluso citocinas, ¿no es cierto? Habíamos contado que las citocinas intervenían en los procesos de la inmunidad. Las citocinas que son moléculas, ¿no es cierto? Moléculas como las interleucinas, como el factor de necrosis tumoral. Bueno, el interferón es una citocina también. Es decir, citocinas que lo que hacen, estimulan distintas cosas, como estimulan la quimiotaxis, estimulan el crecimiento del crecimiento, estimulan distintas formas del proceso inflamatorio, está bien. Entonces, las moléculas, decíamos, dentro de las moléculas que intervienen en el proceso inflamatorio, estaban en complemento y estaban estas citocinas también, como moléculas que tienden a modular la respuesta inflamatoria, actuando sobre células, de la respuesta inmunitaria, actuando sobre células de la inmunidad, ya sea inespecíficas o específicas. Bueno, conclusión, entonces teníamos una inmunidad que era inespecífica y que se encargaba de cosas, de cosas general, en forma general, y que es la que mantiene habitualmente a raya los procesos que podrían ser, o los procesos, las estructuras moleculares, ya sean sueltas o unidas a microorganismos, las mantienen, digamos, reconocidas como ajenas para que no sean un daño potencial para los tejidos. O sea, que los tejidos, la idea es que no tengan cosas que puedan ser dañinas, y para eso tenemos formas de reconocerlas, y esa forma de reconocerlas incluye la presencia de una serie de células y moléculas. Y eso es la inmunidad inespecífica, y esa es la que usamos comúnmente todos los días para deshacernos de la mayoría de las cosas. Pero luego tenemos una inmunidad específica. La inmunidad específica está dada por una respuesta producida por células especializadas en eso, en una respuesta específica. ¿Está bien? Una respuesta específica. Recordemos que
cualquiera de las dos inmunidades, la inespecífica o la específica, pueden presentar defectos y eso ser una patología. Es decir, las patologías pueden ser patologías inmunitarias, pero además puede haber defectos en las respuestas de esto que mencionamos antes, que son que era la inmunidad inespecífica, o esta que es la inmunidad específica. Pueden haber alteraciones o modificaciones que estén incluidas dentro de otras patologías. O sea, que existen otras patologías cuyo defecto consiste en un defecto inmunitario, o parcialmente un defecto inmunitario es parte de una enfermedad. Bueno, el sistema, entonces, la inmunidad inespecífica está mediada por un grupo de células a las que llamamos linfocitos. O sea, los linfocitos son las células de la respuesta específica. Y dentro de esa respuesta específica hay dos grupos básicos de respuesta, que es la respuesta humoral y la respuesta celular. En la respuesta humoral intervienen los linfocitos B y en la respuesta celular intervienen los linfocitos T. O sea que los linfocitos, que existen linfocitos de dos clases, linfocitos T y linfocitos B, en esos grupos de linfocitos, entonces tenemos dos formas diferentes de respuesta. Una que corresponde a la respuesta humoral y la otra que está a cargo de los linfocitos B y otra que corresponde a la celular, que está a cargo de los linfocitos T. ¿En qué consiste en términos generales la inmunidad específica? Consiste en focalizar la respuesta y hacerla justamente específica contra moléculas puntuales. Contra moléculas puntuales. Es decir, acá ya no es cuestión de comerse lo que uno encuentra, ni de anular lo que uno encuentra, sino que puntualmente buscar estructuras que sean ajenas y actuar específicamente sobre ellas. ¿Sí? Esas estructuras ajenas a las que se ataca con la inmunidad específica se denominan antígenos. ¿Sí? Se denominan antígenos. Y un antígeno puede ser cualquier molécula. Los antígenos son moléculas, no son células, no son bacterias, no son virus, son moléculas. Un antígeno es una molécula que tiene, incluso son moléculas que tienen regiones bien específicas sobre las cuales puede actuar la inmunidad. O sea que cuando hablamos de inmunidad específica, hablamos de células linfocitarias, o sea, linfocitos, que pueden organizar una respuesta contra unas moléculas específicas o contra regiones específicas de una molécula. ¿Sí? Justamente esas regiones... Sí. ¿Puedes repetir cuál es el B y el T? Lo de humoral y eso. El B interviene, ahora igual voy a hablar de vuelta. El B interviene en la respuesta humoral, los linfocitos B, los T en la respuesta celular. Pero lo que tienen en común las dos inmunidades, inespecífica y específica, que ahora vamos a ver, y que están ligadas una con la otra, que tienen la respuesta humoral y la celular. Es decir, lo que tiene en común toda la inmunidad específica, que está ligada en sí, es que está destinada a moléculas especiales a las que llamamos antígenos. Están destinadas a eso, a moléculas especiales que se llaman antígenos. Y dentro de esas moléculas, inclusive, puede estar destinada contra regiones específicas de esa molécula, que serían epitopes, lo mismo, ¿está bien? O determinantes antigénicos. O sea que ahora la respuesta es muy puntual. Y el organismo tiene destinadas células específicamente para responder contra esos antígenos y contra esos determinantes antigénicos. ¿Cómo es que el cuerpo genera una respuesta contra antígenos específicos, es decir, contra moléculas tan puntuales? Bueno, el cuerpo tiene un aprendizaje ancestral, por lo que ya tiene en la capacidad de responder, ya tiene células
linfocitarias destinadas a una gran cantidad de epitopes o de antígenos. Que eso lo fue aprendiendo el humano, fue ese aprendizaje humano a lo largo de millones de años. ¿Está bien? El humano y las especies previas al humano, a través de millones de años, fueron desarrollando un sistema de reconocimiento de moléculas específicas. Tanto es así que si nosotros fuéramos a vivir a otros planetas, tendríamos que tener cuidado no solamente con el clima, con el sol, con el oxígeno, sino que, ojo, que en el ambiente no hayan antígenos con epitopes que nos puedan ser dañinos. ¿Está bien? O sea que eso de la guerra o sea, las guerras de mundos, de invasores de mundos que mueren por virus o bacterias del nuevo mundo, no es una cosa ficticia. Bueno, de hecho, los españoles generaron en América, por ejemplo, trajeron infecciones que diezmaron poblaciones en América, porque las poblaciones de América no tenían capacidad de reconocimiento de algunos antígenos que estaban unidos a virus de la gripe, por ejemplo, o virus de resfríos comunes, y que producían grandes enfermedades en las poblaciones autóctonas americanas, justamente porque los sistemas inmunológicos en su entrenamiento ancestral no habían tenido contacto con unos tipos de moléculas. Entonces quiere decir que tenemos ya linfocitos, células que están entrenadas y que tienen un entrenamiento ancestral. Pero a su vez, a medida que pasa nuestra vida, tenemos capacidad de seguir entrenando durante toda la vida al sistema inmunitario celular, refiriéndose a los linfocitos en general, refiriéndome a los linfocitos en general, a los T y a los B. Podemos seguir entrenando linfocitos a lo largo de la vida y esos entrenamientos, algunos de ellos inclusive pasarlos a nuestros hijos y ellos pasarán a los de ellos y así sucesivamente. O sea que la inmunidad específica tiene como finalidad reconocer entonces estructuras puntuales de modo tal de poder focalizar la respuesta contra esas moléculas. Eso da una ventaja que consiste en que la respuesta, al ser focalizada, puede ser de mayor especificidad y no tiene por qué ser tan amplia que pueda causar daño. Aún así puede hacerlo, pero bueno. Entonces, la inmunidad específica contra determinantes específicos, a los que llamamos contra determinantes específicos que se encuentran en moléculas que llamamos antígenos. Bueno, perfecto. O sea que, de nuevo lo mismo que decíamos la otra vez, la inmunidad específica no reconoce un virus, sino que reconoce una molécula que está en la cubierta de un virus, y más específicamente reconoce pedacitos de esas moléculas y puntualiza la respuesta contra esos pedacitos de esas moléculas. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí inmunidad específica como común. Ahora, la inmunidad específica tiene dos formas de actuar. Una forma a la que llamamos inmunidad humoral. Humor es un líquido, entonces inmunidad humoral hace referencia a una respuesta cuya mediación o cuyos mediadores de respuesta están disueltos o pueden disolverse o mezclarse con líquidos. Efectivamente, la respuesta humoral está dada por unas moléculas proteicas que llamamos anticuerpos. Anticuerpos o inmunoglobulinas. Es decir, los anticuerpos o inmunoglobulinas son moléculas proteicas que intervienen en la inmunidad humoral. Primero, ¿de dónde salen los anticuerpos? Los anticuerpos los fabrican linfocitos B. ¿Está bien? Los linfocitos B fabrican anticuerpos.
pero con una aclaración. Los linfocitos B no fabrican anticuerpos hasta que no se transforman, es decir, hasta que no se activan. ¿Está bien? Y cuando se activan en realidad ya no se llaman linfocitos B, sino que se llaman plasmocitos o células plasmáticas. Es el nombre del linfocito B activado. Por lo tanto, si bien uno dice los linfocitos B son los que fabrican los anticuerpos, cuando habla con más especificidad dice no son justo los linfocitos B, sino que son las células plasmáticas o plasmocitos que derivan de esos linfocitos B. O sea que los linfocitos B, decimos, fabrican anticuerpos, pero la realidad es que los fabrican ellos mismos cuando están transformados en plasmocitos, es decir, cuando están activados. ¿De dónde salen los anticuerpos? De los plasmocitos, de los linfocitos B que derivaron a plasmocitos. Bien, de ahí salen los anticuerpos. ¿Pueden fabricar anticuerpos las células del hígado? No, los hepatocitos no fabrican anticuerpos. ¿Pueden fabricar anticuerpos los macrófagos? No, no pueden fabricar anticuerpos. ¿Pueden fabricar anticuerpos las células del cerebro? No pueden fabricar. O sea que las únicas células encargadas o capacitadas para formar anticuerpos son los plasmocitos que derivan, o células plasmáticas, que derivan de las células B. ¿Está bien? Hasta ahí estamos bien. Perfecto. Células B. Perdón, eso. No había escuchado. Células B dijiste, ¿no? B de bueno. Ok, gracias. Transformada en plasmocito. ¿Está bien? O sea, si alguien dice los linfocitos, los anticuerpos provienen de los linfocitos B, está bien. Si uno quiere ser bien específico, dice de los plasmocitos que provienen de los linfocitos B. Perfecto. Ahora, ¿qué es un anticuerpo? Anticuerpo, o lo mismo decir inmunoglobulina, proteína de la inmunidad. También se suele decir gamma globulina, globulina de tipo gamma. Es decir, que en una corrida electroforética se detiene en la fracción gamma. Gamma globulina, inmunoglobulina o anticuerpo. Todas palabras que utilizamos como en forma de sinónimo. No son estrictamente sinónimos, pero las utilizamos como sinónimo y está bien también. Son proteínas formadas por cadenas de aminoácidos. ¿Está bien? Las inmunoglobulinas tienen cadenas de aminoácidos. Esas cadenas de aminoácidos, ¿sí?, de que forman las inmunoglobulinas, son en términos generales 4 cadenas. O sea que las inmunoglobulinas están formadas por 4 cadenas. De las 4 cadenas, 2 son cadenas que tienen más aminoácidos y por lo tanto tienen un peso molecular mayor, por eso se llaman cadenas pesadas. Es decir que los anticuerpos tienen 2 cadenas pesadas y las otras 2 que tienen menos aminoácidos se llaman cadenas livianas. ¿Está bien? O sea que el anticuerpo uno lo dibuja, uno puede hacer esto así, ¿no? Puede hacer así, y puede hacer y así, por ejemplo, y representa un anticuerpo, ahora van a ver cómo, o puede hacer así, lo puede representar de estas dos maneras o parecidas. Las dos están representando lo mismo. En color rosa están representando las cadenas livianas y en color marrón se están representando las cadenas pesadas. ¿Qué son esas cadenas? Cadenas de aminoácidos, literalmente. Son aminoácidos uno engarzado con el otro. Bueno, las cadenas pesadas suelen ser comunes a distintos anticuerpos o inmunoglobulinas. Lo que varía en las inmunoglobulinas son las cadenas livianas. Y más específicamente, las cadenas livianas tienen una porción que se llama justamente porción variable, que a su vez tiene otra porción que se llama porción hipervariable. Por ende, lo que diferencia a los anticuerpos, después vamos a nombrar alguna diferencia más, pero lo que los hace específicos es la porción cadena liviana. O sea, es la cadena liviana. Hola, hola.
Hola. Ah, sí, perfecto. Hola. Es la cadena, no, porque se me trabó el video. Es la cadena liviana la que tiene regiones de variabilidad, variable e hipervariable. Y es la cadena liviana, entonces, por tener variabilidad significativa, la que puede tener afinidades diversas. Sí, sí. Bueno, ahí se destrabó. No sé qué pasó, se había trabado el video. Y me daba la falsa impresión de que, nada, que estaba hablando solo. Bueno, entonces, la afinidad molecular, y eso vale para todas las afinidades moleculares, la afinidad molecular consiste en que dos moléculas tiendan a unirse o a reunirse por su composición química. Entonces, una molécula que tiene, por ejemplo, una forma